Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy con un nuevo tema en este recorrido que proponemos de pensarnos a nosotros mismos en este recorrido en busca de líneas para pensar lo humano. Comenzamos hoy con un pensador muy interesante y muy fuerte que es Friedrich Nietzsche. Tal vez la primera pregunta que les venga a la mente es ¿por qué Nietzsche en antropología filosófica? ¿Mm? Si bien sabemos que hay muchas líneas y muchas ideas que dispara Nietzsche y que son estudiadas y capitalizadas sobre todo por la estética, por la nociología o la teoría del conocimiento, tal vez por la ética. Tal vez no queda muy claro por qué Nietzsche en antropología filosófica, ya que a veces no es tan común encontrarlo. Bueno, esto se debe a que consideramos que Nietzsche nos va a ofrecer algunos elementos fundamentales para pensar lo humano en el mundo contemporáneo, ya que, a mi juicio, podemos decir que Nietzsche inaugura el pensar contemporáneo. Lo hace en la medida en que realmente propone categorías nuevas y renueva muchos conceptos tradicionalmente aceptados por la filosofía. Entonces, en esta renovación hay elementos también que nos sirven para pensar este ser humano en el mundo contemporáneo. Esto es lo que vamos a tratar de rastrear a lo largo de esta unidad. ¿Mm? Bueno, podemos decir que Nietzsche es un pensador revolucionario, tomando el auténtico sentido de la palabra revolucionario. Revolución significa un cambio violento y radical en las estructuras políticas, sociales o económicas. En este caso, Nietzsche nos propone una revolución en el ámbito de las ideas, porque opera una profunda transformación con respecto a los conceptos de la filosofía tradicional. A partir de él hay que repensar nuevamente desde otro lugar muchos problemas o muchos temas que venían tratándose o trabajándose de manera diferente. Entonces provoca una reestructuración y una reformación de todas las categorías, un profundo cambio conceptual. Vamos a ir rastreando aquellas que nos sirven para pensar lo humano, las transformaciones que él propone que puedan darnos datos antropológicos, ¿sí? A lo largo de estos encuentros nos vamos a centrar fundamentalmente en 4 temas. El primero que vamos a tratar hoy es la crítica del lenguaje, cómo la crítica a la metafísica va a estar orientada a partir de la profunda crítica que hace al lenguaje, y esto es algo muy novedoso porque no se había abordado hasta este momento en la filosofía una crítica al lenguaje tal como la hace Nietzsche. Ese va a ser el primer tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar también después de la crisis en la crítica al concepto de razón y las nuevas propuestas que va a generar. Vamos a hablar también de otra noción fundamental en Nietzsche, que es la crítica a la noción de sujeto como sustancia. Y por último, vamos a abordar la transvaloración de los valores, los nuevos valores o las formas diferentes de ordenar los valores que Nietzsche propone. Bueno, Nietzsche es común decir, y es verdad, que es un pensador destructivo, el gran filósofo del martillo, ¿sí? Esta metáfora recurrente para hablar de Nietzsche, que nos habla de este martillo que se aplica contra la filosofía tradicional, fundamentalmente contra las estructuras metafísicas. Bueno, esto no es
injustificado, ya que Nietzsche nombra uno de sus libros como subtítulo, Cómo se filosofa a martillazos. Entonces, esta metáfora del martillo que nos sirve para pensar este gran destructor de categorías, este gran crítico de la metafísica tradicional. Él dice de sí mismo, no soy un hombre, soy dinamita, poniendo de relieve la potencia destructiva que tienen sus ideas, asumiendo que sus ideas realmente van a operar en una explosión, haciendo estallar ideas tradicionales. Me gusta mucho también y me parece muy ilustrativa la metáfora de Lucia Piasek del filósofo topo. Esta da nombre al libro de Lucía sobre Nietzsche. Y fíjense, la imagen del topo nos habla de un ser que se introduce en lo más profundo para socavar desde allí los cimientos. El topo socava los cimientos provocando el desmoronamiento de la metafísica tradicional. Entonces, es verdad, en el pensamiento de Nietzsche hay un énfasis en la postura destructiva. Nietzsche es el gran destructor de la metafísica tradicional. Pero a la par de esto, y tal vez por la fuerza y el énfasis que vemos en esa potencia destructiva, muchas veces queda fuera de foco o no se advierte que hay también una enorme potencia creativa. Nietzsche es también un filósofo artista. Crea, propone una nueva interpretación del mundo. Esto me parece importante para mostrar esta figura en su auténtica dimensión. No es solo destrucción y nihilismo. No nos deja Nietzsche con las manos vacías. También hay una propuesta filosófica y el núcleo de esta es la recuperación del mundo sensible, la revalorización de la vida y reconstruir un sistema de valores a partir de esa recuperación de la importancia del mundo sensible y la recuperación de la importancia de la vida. Y acá yo creo que el diagnóstico de Nietzsche es bastante acertado, tantas veces olvidada por la filosofía. Entonces, fíjense cómo acá ya estamos dándonos cuenta que va a ser muy importante lo que él nos pueda decir para pensar lo humano si partimos de esta revalorización del mundo de lo sensible y esto nos va a abrir camino a pensar al ser humano de manera diferente. Vamos a ver en algunas unidades más adelante el tema del cuerpo y fíjense que esto solamente se puede visibilizar a partir de recuperar ese valor del mundo sensible, de la vida, de lo viviente, incluso de nuestras raíces biológicas. Entonces, acá vamos a tener un camino bastante interesante para recorrer. Esta creación de nuevos valores en la cual el artista va a aparecer para Nietzsche el tipo humano privilegiado. El artista como el ser que es capaz de dar valor y de dar sentido a su propia vida, una vez que se han destruido los valores universalmente aceptados, esa reconstrucción. Bueno, todo esto vamos a ir volviendo sobre estas ideas porque van a ser centrales para abordar este recorrido que estamos proponiendo. Bueno, empezamos con la parte destructiva y este martillo que va a aplicar Nietzsche fundamentalmente va a ser dirigido a la metafísica occidental que él identifica en gran parte con la propuesta platónica. ¿Sí? Platón es el gran adversario de Nietzsche. Él dice que su filosofía es un antiplatonismo y también que es un platonismo invertido. ¿Por qué esto? Bueno,
Nietzsche considera que Platón es el gran responsable de haber escindido el mundo en dos partes, el mundo sensible y el mundo inteligible. Esa división para él es introducida por Platón. Y no solo esto, sino que ha producido una desvalorización del mundo de lo sensible, ¿sí? En tanto, el mundo inteligible, el mundo de las ideas, es un mundo perfecto, el mundo de donde reinan estas ideas eternas, imperecederas, es el mundo de lo incondicionado, el mundo de las verdades absolutas. Frente a eso, el mundo sensible se ve totalmente deslucido. El mundo sensible está sometido a la corrupción, a la contingencia, a la imperfección. Está lejos de poder ser pensado como incondicionado. Por el contrario, el mundo sensible es el mundo totalmente condicionado. Entonces, el mundo inteligible aparece como un mundo luminoso, como el mundo radiante, como el mundo anhelado por el ser humano. Ahí reside la verdad, residen las ideas eternas e inmutables. La verdad, el bien, la belleza, poder conocerlas. Platón es muy optimista, considera que por un proceso de ascenso, ¿recuerdan? Vamos a poder captar por una intuición intelectual esas ideas. Entonces, es allí donde reside el mayor de los valores frente a el mundo sensible, que es contingente, que es cambiante, entonces no nos puede proporcionar conocimiento. Hay entonces una gran desvalorización del mundo de lo sensible. Esta idea es muy fuerte, atraviesa Occidente, no solo la filosofía, sino me parece que nuestro sentido común como occidentales está atravesado por este valor de este mundo inteligible, por la valorización de las ideas, de lo permanente. Esto es muy distinto en el pensamiento oriental, por ejemplo, que ellos asumen de manera mucho más natural el cambio y la variación. Occidente, en cambio, pone un gran énfasis en la permanencia, en el sustrato, en lo que se mantiene. Pensemos, si no, en nuestra propia escala de valores y tal vez podemos descubrir, darnos cuenta de que para nosotros lo permanente es mucho más valioso que lo cambiante, que lo mutable. Buscamos lo permanente también, no solo en la filosofía, sino en nuestro trato con el mundo. Buscamos, por ejemplo, pensemos en el amor eterno, mucho más valioso, lo valioso, frente a pensar en algo que puede ser contingente, que puede ser que hoy esté y mañana no. La verdad es lo permanente. Para Aristóteles, la verdad es aquello que no puede cambiar. Hoy no puede ser verdadero y mañana dejar de serlo. Fíjense la fuerza de la permanencia. Es interesante hacer un experimento mental y preguntarnos, sin embargo, ¿qué experiencia tenemos nosotros de lo eterno? ¿Qué experiencia tenemos de lo permanente, de lo que no cambia? Bueno, claramente en el mundo sensible no podemos encontrar ejemplos de esto. Si pensamos en las personas, como claramente físicamente no somos los mismos a los 10 años, a los 20, a los 50, pensemos en los 90, como claramente el mundo sensible es contingente en las personas, en los objetos, también cómo van sufriendo ese deterioro, cómo están sometidas al paso del tiempo. Pero es interesante pensar si podemos dar ejemplos de
ideas que permanezcan inmóviles o inalterables. Pensemos algunos ejemplos. El ideal de belleza. Para Platón, una forma que residía en ese mundo de las ideas. La belleza, el ideal de belleza como eterno. Hoy desde la historia podemos pensar en una cantidad de ejemplos que nos muestran cómo el ideal de belleza ha ido cambiando, cómo es radicalmente distinto un ideal de belleza en la época medieval, en el Renacimiento o en el mundo contemporáneo. ¿Cuál de esos es el ideal de belleza? ¿O no lo hay? Porque es cambiante. ¿Cuál es la idea inmutable de bien? Muchas cosas que han sido consideradas buenas, la historia ha ido cambiando de signo, como tal vez Platón y Aristóteles consideraban totalmente legítimo que había hombres diferentes y que algunos hombres, los bárbaros, podían ser esclavos porque no eran iguales. Entonces, la idea de bien no estaba presente en estas mentes tan brillantes, o lo que es bueno y malo también puede estar sujeto a cambios y a modificaciones. Me parece acá importante pensar por nosotros mismos cuál puede ser nuestra experiencia de lo eterno o de lo inmutable. Acá aparece entonces este cuestionamiento de Nietzsche, para quien estas ideas eternas no existen por sí mismas. En realidad, este mundo metafísico, inalterable, perdurable y eterno, para Nietzsche es una ficción construida por el hombre. Hay acá una tensión entre el mundo que tenemos y el mundo que deseamos. El mundo que tenemos, el mundo humano, es este mundo de lo perecedero, de lo contingente, de lo mutable. Y el mundo que deseamos es un mundo ordenado y permanente. Hay como un deseo de tranquilidad. Fíjense que si tuviéramos la seguridad de que hay algo que no cambia, eso nos daría mucha serenidad. En realidad, nuestra experiencia del mundo nos somete a cambios en todos nuestros momentos, en todas nuestras actividades. Fíjense cómo tal vez dábamos por sentado que el mundo tal como lo conocíamos iba a seguir funcionando de esa misma manera. Ese confiar en que las cosas van a ser como las conocemos, en confiar en la posibilidad de permanencia, como pensábamos que íbamos a seguir tal vez viajando en cualquier momento que queríamos, poder tomar un avión, y ahora resulta que estas formas de vida están cambiando. No sabemos si vamos a volver a vivir como antes, pero cómo tendemos a pensar que las cosas tal como las conocemos van a ser para siempre. Hay un deseo, aparentemente en lo humano, de seguridad. Entonces, acá Nietzsche muestra esa tensión y ese quiebre entre el mundo como quisiéramos que sea, un mundo de formas perfectas, perennes, que nos den seguridad. Mucho tiempo después, William James va a decir que el hombre busca un confort metafísico. Interesante ese concepto, cómo ese confort estaría dado por estructuras que nos dan seguridad, la confianza en que lo que conocemos no va a cambiar, la confianza en que el amigo que tenemos va a ser siempre igual, la confianza en un amor para siempre. Y tantas veces la vida desilusionando, mostrando que esto son solamente ilusiones. Aquí reside la fuerza de la propuesta de Nietzsche, que a mi juicio nos da una descripción mucho más cercana a la experiencia que tenemos del mundo.
de este mundo cambiante, como la vida misma, de la vida cambiando permanentemente, ¿sí? Hay entonces este concepto que propone Nietzsche, que él afirma que ese mundo inteligible, que ese mundo eterno, es solamente una ficción que hemos construido. Es una ilusión que crea el hombre en la búsqueda de estas certezas que le den seguridad, que le den descanso frente a los avatares y a los cambios permanentes de la vida. Entonces, ese mundo inteligible es muy fuerte esta propuesta de Nietzsche, ¿sí? Decir que el mundo metafísico es una ficción, una invención del hombre, es el mundo inventado. Con estas palabras textuales, él habla del mundo metafísico en varias obras, varias veces, ¿sí? Este mundo inventado, ¿sí? Les quería leer un pedacito muy breve, es un aforismo póstumo en el que sintetiza en gran parte esta idea. Miren cómo dice. La fuerza inventiva que ha inventado categorías ha trabajado al servicio de la necesidad de seguridad, de rápida inteligibilidad basada en signos y sonidos. No se trata de verdades metafísicas en los casos de sustancia, sujeto, objeto, ser, devenir. La fuerza inventiva, comienza diciendo, que ha inventado categorías que el hombre va creando y que a fuerza de olvidar que las ha creado, las toma por verdades absolutas, las toma por las cosas en sí mismas, las toma por auténticas realidades. El origen de estos conceptos metafísicos para Nietzsche es humano. Muy significativo el título de una de sus obras, Humano, demasiado humano. Ese es para él el origen de este mundo metafísico. El ser humano aparece entonces como el gran creador, como el gran constructor de estas ilusiones que luego toma por la vida misma. Acá me parece que ya seguramente se les va haciendo patente una relación bastante importante con la propuesta que hemos visto en la unidad pasada de Yuval Noah Harari, cómo comienza a aparecer el tema de la ficción como fundamental para la vida humana. El ser humano aparece como este creador de ficciones. Y fíjense cómo acá ya podemos relacionar con lo que yo había dicho al principio, de pensar al ser humano como un artista, como el que es capaz de crear realidades. El hombre es el creador de ese mundo metafísico, ¿sí? El origen del mundo metafísico, entonces, es humano, demasiado humano para Nietzsche. ¿Cuál es la herramienta con la que el hombre construye ese mundo metafísico? Esa herramienta es el lenguaje. Esto Nietzsche lo ve con gran claridad y lo propone en un texto de su juventud que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En ese texto, con un tono de escritura casi literaria, Nietzsche ensaya una fuerte crítica al lenguaje y muestra cómo el lenguaje es la herramienta que nos permite construir este mundo metafísico. Si lo pensamos a fondo, podemos advertir que el mundo metafísico es una estructura de conceptos. Podemos decir el concepto de bien, el concepto de belleza, el concepto de justicia. ¿Dónde están estos entes? Son ideas independientes del ser humano que superviven en un mundo
diferente en el topos hiperurano, diría Platón, o son construcciones conceptuales por medio de las cuales comenzamos a estructurar nuestro mundo, a ordenarlo en base a jerarquías y valores. Acá hay una gran pregunta filosófica. Aparece Nietzsche cuestionando este lenguaje, en su función de representar. El lenguaje no es solamente quien puede representar ideas que preexisten, sino el lenguaje es la herramienta por medio de la cual el hombre puede construir el mundo metafísico. Un mundo al lado del mundo, dice Nietzsche también en uno de los aforismos póstumos, publicados póstumamente. Entonces, el lenguaje es una herramienta maravillosa que le permite al hombre construir un mundo nuevo, un mundo al lado del mundo que pronto se convierte en mucho más valioso y mucho más importante que el mundo de lo sensible, ¿sí? El mundo metafísico reemplaza al mundo de lo físico y se le otorga mucho más valor. Bueno, este texto al que estoy haciendo referencia sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ustedes creo que en su mayoría lo conocen, vamos a leerlo para esta clase o releerlo quienes ya lo conozcan, leerlo en esta clave antropológica. Entonces, buscando ahí esta profunda crítica del lenguaje que ensaya Nietzsche. El primer punto que ataca va a ser la concepción del lenguaje como representando la realidad, la capacidad del lenguaje de representar el mundo. Para él son dos esferas diferentes. ¿Cómo podemos relacionar el mundo de lo físico, el mundo de lo material, con este sonido por el cual pretendemos hacer referencia a él? Y propone el concepto de metáfora. No hay adecuación entre el lenguaje y el mundo. ¿Hay una relación? Sí, hay una relación, pero no es de representación, sino de naturaleza metafórica. Metafórica en el sentido de creación de nuevos sentidos, ¿sí? Hay una distancia insalvable entre las palabras y las cosas, podemos decir, entre el lenguaje y el mundo. El lenguaje es una ficción. Los nombres son ficciones que creamos para ordenar ese mundo. Y en esa construcción metafórica hay una distancia entre lo físico y esa articulación en sonidos. Esta reflexión de Nietzsche sobre el lenguaje es muy importante y tengamos en cuenta que la formación de Nietzsche era filólogo. Él trabajaba con el lenguaje y en ese trabajo con el lenguaje surge este cuestionamiento y esta pregunta: ¿qué es una palabra? Acá, en este texto bastante temprano de él, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, hay una respuesta a la pregunta por el lenguaje. Y hay entonces esta primera referencia a la que tenemos que aludir, que el lenguaje no representa el mundo. Hay entre el lenguaje y el mundo una relación estética, de creación. Inventamos esas palabras, inventamos las diferentes formas de nombrar. Y en esa creación de los conceptos se borran las diferencias del mundo sensible. En la palabra hoja olvidamos que alude a una innumerable cantidad de formas diferentes en el mundo. Hojas de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores.
olvidamos esa variedad del mundo sensible, borramos las diferencias y haciendo abstracción hablamos de la hoja, como si existiera, dice Nietzsche, una hoja perfecta que alguien ha dibujado, como si existiera la idea de hoja, podemos decir. Y nos olvidamos de la enorme variedad de formas que puede haber en el mundo sensible. Acá les quiero llamar la atención sobre este concepto de olvido, que es muy importante en Nietzsche, porque no solamente construimos esos conceptos borrando las diferencias, sino lo más grave para él es ese olvido. Después usamos estos conceptos y hablamos casi olvidándonos de que existen diferentes formas que se han borrado para hablar en ese concepto. Pensemos en nuestra práctica cotidiana y cómo me parece que este diagnóstico de Nietzsche funciona bastante bien, como a veces decimos los hombres y creemos que todos los hombres son iguales, ¿sí? Pensemos en el aplanamiento de las diferencias del mundo que hacemos cuando universalizamos bajo un concepto. Y así a veces decimos, los jóvenes de hoy no se interesan por la lectura, por decir un ejemplo. Los jóvenes, como si existiera una forma de ser. Y muchas veces con esa clase de juicios nos olvidamos que dentro del concepto jóvenes va a haber una variedad de formas y de actitudes frente al mundo totalmente diferentes. ¿Sí? Pensemos, me parece que después de la lectura de Nietzsche estamos mucho más precavidos sobre cómo usamos nuestros conceptos. Nietzsche, esto para mí es una de las cosas más ricas de su propuesta, nos llama a recordar que bajo esos rótulos hay una enorme gama de diferencias, una grandísima variedad de formas diferentes, ¿sí? Entonces hay recordarnos que el mundo conceptual en realidad es una simplificación de ese mundo sensible, una simplificación de la infinita variedad de lo real. Y nos recuerda, fíjense cómo acá ya estamos iniciando este camino de revalorización del mundo sensible. Recordar que el mundo sensible es más complejo. No olvidarnos bajo estas formas conceptuales de la variedad que puede haber en el mundo sensible. El mundo sensible aparece como dotado de una riqueza y de una complejidad mucho mayor que lo que podemos llegar a dar cuenta por medio de los conceptos. Los conceptos aparecen como esa simplificación y como esa abstracción de la variedad del mundo sensible, ¿sí? De la variedad del mundo físico, ¿sí? Entonces, bueno, muy importante, vamos tomando algunos de los elementos que van apareciendo, el concepto de ficción, de creación, de construcción humana y el concepto de olvido. Otro concepto muy importante que aparece, una crítica sobre verdad y mentira, es el concepto de verdad. El concepto de verdad, uno de los conceptos más caros para la filosofía. Y la crítica a la concepción de verdad más exitosa, podemos decir, filosóficamente hablando, que es la idea de verdad como correspondencia. Si no hay adecuación entre las palabras y las cosas, no puede haber correspondencia entre el juicio y los hechos del mundo que se pretende reflejar, ¿sí? Propone aquí una concepción absolutamente diferente de la verdad. Van a leerla en el texto propuesto y Nietzsche habla de la verdad como un móvil ejército de metáforas, metonimias, antropomorfismos. Prestemos atención a cada una de las palabras porque en Nietzsche en general hay un trabajo conceptual
tan minucioso que parece el de un orfebre. Cada palabra está ahí y a pesar de que él parece tan creativo y tan libre, sin embargo, maneja el lenguaje de una manera sumamente rigurosa. Un móvil ejército de metáforas. Hablar de la verdad como algo móvil ya es un escándalo para la filosofía. Habíamos dicho justamente que para la metafísica la verdad es lo que permanece, es lo que no puede cambiar. ¿Cómo hablar de la verdad como algo móvil? Fíjense cómo acá Nietzsche está dando puntadas para ir elaborando esta nueva forma de concebir. Este es un elemento muy importante, la verdad como algo móvil, como un móvil ejército de metáforas, es decir, de ficciones. Y luego continúa diciendo metonimias, antropomorfismos. La verdad concebida con una naturaleza antropomórfica, con una forma humana. El hombre es quien da forma a la verdad a partir de sus juicios. Este es un golpe durísimo a la metafísica occidental y a la concepción tradicional de la verdad. ¿Sí? La verdad, entonces, no puede ser concebida independiente del hombre. No podemos encontrar ya nada en Nietzsche que nos remita a ese mundo incondicionado. La verdad aparece como un producto de lo humano, como una construcción humana. Aparece esto en su concepto de la verdad, un conjunto de relaciones humanas, dice. Fíjense cómo acá vamos teniendo estos hilos para pensar al ser humano como este gran creador, como este creador de ficciones, de ilusiones necesarias para la vida, pero ilusiones al fin. Aparece el hombre como un gran constructor de este mundo al lado del mundo. ¿Sí? Bueno, aparece también en este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral una concepción del intelecto humano muy diferente a el concepto de razón que venía sosteniéndose hasta ese momento. Yo les pido que lo lean y lo vayan trabajando, pero vamos a reservar el próximo encuentro para hablar del intelecto porque vamos a hablar de la crítica al concepto de razón puntualmente y ahí vamos a utilizar también estos elementos que aparecen ya anticipándose en este texto. Entonces, cuando lean, presten atención a esta visión del intelecto humano que es totalmente diferente a el concepto que se venía teniendo en la modernidad de la razón. Y al finalizar este escrito, Nietzsche nos habla de dos tipos humanos, de dos formas diferentes que puede tomar el ser humano, el hombre intuitivo y el hombre racional. Vamos a analizar en el próximo encuentro la profunda crítica a la que va a someter Nietzsche al concepto de razón y esta propuesta de recuperar lo intuitivo que también es parte del ser humano. Lo intuitivo y la imaginación que van a ser valores muy importantes para Nietzsche. Bueno, como ven, hay muchas cosas para decir y encontramos tantos elementos en este texto tan breve, en el cual los llamo por eso a una lectura muy detallada, muy puntillosa, porque tenemos que tener cuidado con los textos de Nietzsche, porque bajo esa apariencia puramente estética, Nietzsche, bueno, dicen muchos de sus intérpretes que es la mejor pluma de la filosofía o la mejor pluma del pensamiento alemán. Nietzsche en su escritura muestra esta
condición de filósofo artista, porque trabaja de una manera sumamente estética. Pero no nos dejemos engañar, esto no es solamente estético. Hay profundas ideas y un profundo trabajo muy riguroso que subyace de por debajo de estas estructuras tan bellamente escritas. Entonces, no nos quedemos solamente con el aspecto de la forma tan encantadora en que presenta las ideas, sino que vayamos a pensar en la fuerza de las ideas que nos va proponiendo. Bueno, les dejo entonces para que lean o relean y teniendo en cuenta que para muchos pensadores leer es releer, porque con distintas intenciones encontramos distintas cosas en los textos, sobre todo en textos como este que estamos proponiendo, que tiene una riqueza exquisita y creo que cada vez que lo volvemos a leer podemos encontrar cosas diferentes. Entonces los invito a que lo relean y busquen ahí estos elementos no solo de la crítica hacia el lenguaje, que es muy importante, por supuesto, sino también a estas líneas, a estos hilos que él va dándonos para pensar en el ser humano y en esta transformación en el modo de concebirlo. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.